Bueno, vamos a ver en este caso un manejador para XML, en este caso de tipo SAX. Como vimos, el DOM creaba un objeto tipo árbol en memoria. SAX va a realizar un recorrido secuencial por el fichero. Por tanto, no podremos volver una vez pasada una etiqueta, no podremos consultarla de nuevo, puesto que no hay almacenamiento en memoria ni nada, es simplemente una lectura en secuencial. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, si por ejemplo tenemos aquí nuestro gestor SAX, nuestro main, nuestra entrada al programa, vemos que como siempre accedemos a las librerías que nos proporciona HASP, que es el API de Java para la interpretación de ficheros XML. Lo primero que creamos es una fábrica proveedora de intérpretes, ¿vale? Un SAX Parser Factory y un SAX Parser, que es el intérprete determinado, en este caso el intérprete SAX, y le pasamos el documento que queremos parsear, que tenemos aquí, sea cual sea, y vemos que la función parse del intérprete recibe, además del documento XML que queremos parsear, recibe otro argumento que va a ser la plantilla o el manejador por defecto que queremos. No os lo he comentado, pero SAX responde a eventos, es decir, el manejador va a detectar el evento principio de documento, el evento principio de elemento, final de elemento, final de documento y texto y así sucesivamente. Lo vamos a ver con un ejemplo. Mirad, imaginemos que simplemente hemos hecho eso, crear la factoría, crear el intérprete y aplicarle el método parse al documento con el manejador por defecto. Si lo ejecutamos, vemos que lo único que nos pone es el fin del programa este que hemos obtenido. No sabemos qué ha hecho, pero si, por ejemplo, venimos aquí y modificamos una etiqueta, ¿vale? Y guardamos, veremos al ejecutar que ahora sí, fijaros que simplemente le hemos dicho que nos lo parsee utilizando una clase que tiene un manejador por defecto y ya nos ha detectado que, si nos damos cuenta, aquí viene claramente que el error está en la columna tal, en una etiqueta que es versión 3 y que debe finalizar el final tal, no sé cuántos, evidentemente que ha detectado el error. Luego nos está detectando, de alguna manera nos está verificando que el documento es correcto y nos está detectando principio y fin de etiqueta y por tanto nos está leyendo de manera secuencial el documento. Vamos a ver si queremos manejar de una determinada manera y hacer determinadas cosas según la etiqueta que encuentre o no. Ahí vamos a tener que manipular o cambiar nuestro default handler y poner nuestro manejador específico. Por ejemplo, yo aquí tengo uno simplemente que lo que nos va a hacer es, como veis, simplemente anunciarnos los eventos a los que responde el default handler. Como veis, mi SAX manejador extiende, ¿vale? Hereda de default handler y lo que hace es sobreescribir de alguna manera, bueno, de alguna manera no, sobreescribir los métodos start document para que haga algo que a mí me interesa, ¿vale? Podemos detectar las etiquetas y poner, pues si encuentra esta etiqueta, que haga esto, que muestre el valor de la etiqueta, que no, que lo que queramos. Entonces, simplemente va a hacer cuando encuentre, escribir método start document, principio documento, leyendo, cuando encuentre cada elemento, pues atributo de la etiqueta, el atributo, el valor del campo de la etiqueta, el final de elemento y el final de lectura, ¿vale? Para eso, evidentemente, ya no utilizamos el manejador por defecto, manipulamos el SAX Parser manejador, SAX manejador, ¿vale? ¿Por qué me da a mí ahora un error esto? SAX manejador. Vamos a guardar. New SAX manejador, me sobra un paréntesis. Vale. El documento veo que no sé si lo hemos guardado. Sí, lo hemos guardado. Vamos a ejecutarlo en este caso, pero con el manejador que hemos visto, que hemos manipulado. Como vemos aquí, nos está leyendo el documento XML que tenemos aquí arriba. Aquí en este caso nos está detectando principio documento leyendo, principio elemento dependency, pues sí, principio elemento
group ID, ¿vale? Él detecta el abrir llave, cerrar llave, el texto de dentro como un elemento y luego lo que es el texto lo detecta como texto, en este caso contenido, ¿vale? Y así va leyendo secuencialmente todo el documento, fin, stop lectura, fin de documento lógicamente, hasta el fin del programa que tenemos en el main. Fijaros, lo que hemos visto y lo que hemos dicho es que hemos extendido la clase de FileHandler para sobreescribir los métodos que nos interesaban. Vamos a ver qué hacen esos métodos en principio y por defecto. Vemos aquí que tenemos, al extenderla, en principio nos encontramos con un método que era StartDocument, que lo que hace es avisar de que empieza a leer el documento. StartElement con todos estos datos, ¿vale? Avisa de que empieza a leer el elemento y nos pasa todos los datos, ¿vale? Es decir, los atributos, el QName, el nombre, todo, nos pasa todo y por tanto podemos manejarlo. En cuanto al carácter, nos va a detectar evidentemente pues el valor de una etiqueta, ¿vale? Aquí lo tenemos, por ejemplo, nos lo va a detectar y nos va a pasar el contenido del elemento, ¿vale? Y el endDocument pues simplemente nos avisa del final del documento. Aquí lo tenemos un poquito más detallado y dice, por ejemplo, que lo que hemos dicho aquí, dice, encuentra una etiqueta elemento en StarElement. Argumentos, URI. Si has declarado namespace para el XML, devuelve la URI del elemento. Si no, pues nada, no devuelve nada. Local name, el nombre del elemento en el namespace. Space. Si no, pues nada, lógicamente si no tenemos declarado namespace, nada. El QName, el qualified name, nombre del tag que empieza a leer, es decir, de libros, en este caso devolvería lógicamente un string libros. Atributes, devuelve un objeto atributes a modo de hashmap, ¿vale? Con los atributos de su etiqueta. Fijaros, aquí tiene, por ejemplo, el libro, el name y el available. Bueno, pues devolvería los dos, ¿vale? En cuanto a la función, el método carácter, devuelve los caracteres dentro de una etiqueta elemento. Para pasarnos la información lo que hace es que nos pasa un array de caracteres con todo el contenido del documento, pero nos pasa un puntero que indica en qué carácter empieza el contenido y otro parámetro que nos da la longitud. Luego aquí lo tenemos, la longitud a recorrer, el array de caracteres de todo lo que contiene, ¿vale? Y el string, el entero que nos indica dónde empezar a leer, ¿vale? Vale, aquí tendríamos el contenido y el final element simplemente nos avisa de que ha encontrado la etiqueta de cerrado. ¿Vale? Aquí tenemos un poquito más o menos todo. Y lo de usar SACS ya lo hemos visto anteriormente, ya tenemos una idea de cómo funciona y por qué, y sobre todo saber que SACS se utiliza sobre todo para ficheros muy extensos, que lo único que se quieren es por alguna razón recorrer, pues posiblemente para indexarlos, etcétera, porque ya hemos dicho que si queremos manipularlos, modificarlos, no podríamos, y si quisiésemos volver atrás, una vez recorrido una parte del documento, tampoco podríamos. ¿Vale? Así que lo dejamos por hoy aquí. Un saludo.